El día de hoy vamos a hablar de la corrupción y también vamos a platicar con Alfonso Rodríguez sobre las propuestas de los partidos políticos que están inscritas en las plataformas electorales ante el Instituto Nacional Electoral respecto a cuáles son las propuestas, los contenidos que están planteando respecto a la corrupción para el periodo legislativo de los próximos 3 años. El artículo 113 de la Constitución fue reformado, en donde lo que se establece con toda claridad y de manera textual la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción en el cual se coordinen las entidades de los 3 gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, y en el cual este sistema nacional de combate a la corrupción tenga 4 ejes fundamentales. Por una parte, desde el punto de vista de las funciones administrativas de los servidores públicos, una Secretaría de la Función Pública, la cual la ratificación en el Senado de su titular es una de las innovaciones que se están poniendo en esta reforma legislativa. Posteriormente también lo que se está creando es una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en la Procuraduría General de la República y que esta tiene como función primordial que cuando existe alguna denuncia por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues sea esta Fiscalía Especializada la responsable de investigar de manera muy puntual esos delitos denunciados por esta Secretaría de Estado. Por otra parte también se crea el Tribunal de Justicia Administrativa, dependiente del Poder Judicial, y en el cual este tribunal también tenga funcionarios del orden judicial especializados para tratar de manera expedita y eficaz las denuncias que presente por su parte la Procuraduría General de la República en materia de sanciones administrativas, en materia de desvío de recursos públicos y en materia de no observancia de la Ley Federal de Servidores Públicos. También otra innovación que plantea el Sistema Nacional Anticorrupción se refiere a que hoy la Auditoría Superior de la Federación es fortalecida, es decir, en lugar de que haga evaluaciones de la cuenta pública del gobierno federal respecto al año anterior, hoy se le otorga la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación haga revisiones en línea, es decir, en tiempo real. Y eso lo que significa es que no se tendrá que pasar un año para poder revisar cómo se han venido gastando y utilizando los recursos públicos para obras de infraestructura o para políticas y programas públicos, sino que pueden ser en este momento cuando los esté investigando la Auditoría Superior de la Federación. También es relevante lo que se plantea en el Sistema Nacional Anticorrupción, que se genera la obligación de que todos los servidores públicos tienen que presentar su declaración patrimonial. Algunos lo que comentan es que le faltó a esta reforma que esta fuera de carácter obligatorio, que esta fuera pública. ¿Qué nos puedes platicar de la propuesta del Partido Acción Nacional en materia de corrupción? Tulio, el PAN propone fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que pretende es que los ciudadanos participen haciendo denuncias de corrupción hacia los gobiernos o hacia los funcionarios que estén haciendo actos de corrupción. El otro es ampliar el ámbito de la ley para que puedan participar también los estados y los gobiernos locales, los municipios. También pretende reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero a los servidores públicos. Alfonso, ¿qué nos puedes decir de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional en materia de corrupción? Tulio, el PRI plantea que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, asumir un papel proactivo como partido político en la denuncia de actos corruptos y la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública. Alfonso, ¿por qué no nos platicas la propuesta del Partido de la Revolución Democrática? El PRD pone también en la mesa que eliminar el fuero y pone también eliminar las prácticas de los moches. No dice cómo va a hacerlo, pero eso es lo que está proponiendo. Y también propone poner como delito grave los gastos onerosos con referencia al gasto público.
¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de Trabajo en materia de corrupción? El PT propone, Tulio, como ya lo hemos platicado y que no sabemos todavía qué quieren decir con eso del secreto burocrático. Eliminar el secreto burocrático. Podemos pensar muchas cosas, pero eso es lo que están poniendo. Podría ser, por ejemplo, hoy en la Ley Federal de Transparencia, que también se aprobó en estos días, habla de lo que es el famoso del secreto o la reserva o la confidencialidad de los datos, en donde pues, tal vez puedan hacer un símil y decir, oye, ese secreto burocrático significa, es que puedes decir que esa información que yo te estoy pidiendo puede ser reservada por cierto periodo, o es una información que consideramos de carácter confidencial en virtud de que lesiona la capacidad del Estado mexicano o para recaudar impuestos o para garantizar la seguridad nacional de los mexicanos. También pretenden combatir los abusos de autoridad y vigilar estrictamente que funcionarios del gobierno, de todos los niveles de gobierno, cumplan con la ley, cabalmente con la ley. Fíjate que me llama la atención porque el PRI también, o sea, hay una conciencia entre el PT y el PRI, en donde ambos dicen, oigan, que los partidos políticos también sean instancias. Hoy los partidos políticos son, como su nombre lo dice, cuerpos de representación y que también sean instancias en donde tengan la capacidad de denunciar actos de corrupción. Y me parece que sería muy bueno que viéramos a los propios partidos teniendo la capacidad también de promover iniciativas de los ciudadanos con respecto a actos de corrupción que llevan a cabo algunos servidores públicos de su mismo partido o de otros partidos políticos. Sí, claro. Empezando por el partido político que representan, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Verde? El Partido Verde está proponiendo establecer que los servidores públicos que incumplan con sus actividades o con sus responsabilidades tengan sanciones. Se me hace que es una buena propuesta. Yo creo que hoy vemos que hay el 99% de impunidad y los servidores públicos que no cumplen, pues no pasa nada. Luego también están proponiendo que los servidores públicos que hubieran incurrido en importantes rezagos en el ejercicio del presupuesto también tengan castigos para que eso no pase y sea mucho más eficaz el uso de los recursos públicos. Algo que tal vez se me olvidó, y perdón, comentar en la introducción sobre esta reforma constitucional aprobada en diputados y senadores pendiente de aprobarse en los estados, es de que habla esta iniciativa de que cuando a los servidores públicos se les encuentre riqueza inexplicable, el Estado se otorga el derecho de hacer lo que le llaman extinción de dominio, es decir, que si por alguna razón un servidor público le demostraron que compró con recursos que no supo de dónde demostrar, de cómo los obtuvo algunas propiedades, el Estado tiene el derecho de recogerle esas propiedades y ponerle en beneficio de todos los ciudadanos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta de Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano, Tulio, quiere crear una auditoría ciudadana del Poder Legislativo. Quieren vigilar que los legisladores cumplan con sus obligaciones y que también sea transparente el ejercicio del gasto, así también como un tribunal de rendición de cuentas con capacidad para sancionar el manejo indebido de los recursos. También un sistema de fiscalización que estén vigilando para combatir la corrupción, la impunidad y la violación de la ley. También en la iniciativa aprobada por diputados y senadores hablan de la importancia de que a partir de la próxima legislatura, es decir, la que inicia ahora en septiembre del 2015 y que estará concluyendo en el 2018, los diputados y los senadores publiquen no solamente sus remuneraciones, sino todas las prestaciones que están alrededor de los recursos que reciben. Platícanos de la propuesta de Nueva Alianza. Nueva Alianza pretende, pues, crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero de manera igual que el PAN, pretende que los ciudadanos participen en el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, igual que el PRI, que esas son las dos propuestas que está proponiendo Nueva Alianza, similares a las del PAN y a las del PRI. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de la propuesta de Morena? Morena hace exigencias y lo que exige es que los regidores, los diputados, los presidentes municipales que sean electos por parte de ese partido denuncien cualquier acto de corrupción o presunto acto de corrupción que vean en cualquiera de los ámbitos que ya mencioné. También
se comprometen a presentar denuncias los miembros del partido político hacia servidores públicos o políticos que piensen también que estén cometiendo actos de corrupción, y una constitución de contralorías ciudadanas para erradicar la corrupción. ¿Nos podrías platicar, ya para cerrar esta sección, de la propuesta del Partido Humanista? Lo que propone es educar a los niños para que no sean corruptos. Entonces, es una propuesta pues, de a largo plazo. Y una campaña nacional de Yo no soy corrupto para erradicar la corrupción. Y también proponen, ya es una cosa más particular, el uso de cámaras en las patrullas para vigilar a los policías. Y también establecer sanciones si son cachados, por así decirlo, los policías haciendo cosas indebidas, pues que sean castigados. Alfonso, muchas gracias. Hoy nos acompaña en el estudio Alberto Núñez Esteva, que es presidente de Sociedad en Movimiento y que es un ciudadano de muchas batallas. Alberto y un grupo de organizaciones de la sociedad civil se han agrupado frente a este último proceso electoral federal y están promoviendo una iniciativa que se denomina Yo voto contra la corrupción. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Tulio, encantado. Para empezar nuestra conversación preguntándote, ¿qué es para ti la corrupción? Creo que es un cáncer, es un tumor que lleva a nuestro país desde hace muchos años, que ha ido probablemente en incremento y que tiene y causa un daño enorme, tanto a partir de la cultura del mexicano, desde el niño que nace dentro de un sistema corrupto, con una familia que en ocasiones pues ven la corrupción como una cosa normal, cosa que es verdaderamente trágico, ¿verdad? Hasta todos los actos de gobierno y todos los actos en donde uno está involucrado y en donde la corrupción, como decía el presidente de la Madrid, pues es el aceite que mueve los engranajes de la maquinaria de nuestro país, ¿verdad? Alberto, hace algunos meses Transparencia Internacional con su filial Transparencia Mexicana publicaron los resultados del índice de corrupción, índice de percepción de la corrupción y buen gobierno correspondiente al año 2014. Y llamaba la atención que en una calificación del 1 al 100, donde 100 es, la calificación de 100 es poca corrupción y 1 es alta corrupción, México obtuvo una calificación de 35. Y en la evaluación que hace la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de los 34 países miembros, México ocupa el último lugar. ¿Cuál consideras tú, con la gran experiencia que tienes, Alberto, como ciudadano, como empresario, como líder empresarial, como dirigente de empresa, como padre de familia y como abuelo, de que son las acciones que tenemos que llevar a cabo nosotros los ciudadanos para nuestro ADN poder combatir la corrupción y erradicarla? Si tuviera que decir una sola palabra, diría denuncia. Ten el valor de denunciar. Lleva adelante esa denuncia con las pruebas que tienes y dale seguimiento. Si puedes, hazlo público para que sepamos qué es lo que está sucediendo y en qué termina esa denuncia que tú hiciste. Pero en una u otra forma, hagamos uso de las nuevas armas para denunciar la corrupción. Denuncia y secuencia de qué sucede con la denuncia para que eso se transforme en un arma ciudadana sumamente fuerte. ¿Qué sugerencia le harías tú a los que van a ser candidatos a diputados federales para que ellos realmente nos puedan brindar el ejemplo de ser personas honorables y honestas en el ejercicio de sus funciones? Primero, que presenten sus declaraciones, que las hagan públicas, o sea, que veamos con quién estamos tratando nosotros. Esa declaratoria pueda él sostener cómo llega a esos recursos. Lo que no es posible es que con trabajos en el gobierno de repente salgan con fortunas inexplicables, ¿verdad? Varias organizaciones de la sociedad civil han presentado el proyecto 3 de 3, que significa la exigencia ciudadana para que los candidatos presenten su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Los números, creo que llevamos un poco más de 100 candidatos de más o menos 4,800, que son los que hoy se están eligiendo. O sea, pareciera ser que todavía no es una constante
en la obligación moral que asume el candidato frente al electorado presentar esas declaraciones. Alberto, ¿cuál es el impacto que tiene la pobreza en la gobernabilidad democrática de nuestro país? Mira, la pobreza es una cifra que da vergüenza. Estamos hablando de más de 55 millones de personas, creo que son 57 millones de personas en condición de pobreza. Y llevamos años con presupuestos enormes por parte del Estado combatiendo la pobreza. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Creo que las políticas han sido inadecuadas. Creo que se trata de dar limosna al pobre y eso se vuelve pobre profesional. Hay que erradicar la pobreza a través de que el pobre salga de su pobreza por su propio esfuerzo. El simplemente dar limosna es crear pobres profesionales que al rato extienden la mano constantemente. Platícanos, Alberto, tu punto de vista de esta vinculación, corrupción, delincuencia, narcotráfico, que hoy estamos viendo en partes fundamentales del país. Tuve una enorme preocupación que todos debemos estar conscientes. Creo que el narcotráfico ha echado raíces en México, tiene un poder insospechado de corrupción, tiene recursos económicos casi ilimitados, y lo que hemos visto nosotros en Guerrero y ahora en Guadalajara son puntos de alarma muy delicados. Veamos el caso de Iguala. La corrupción ha abarcado al sistema público, se lo ha llevado entre las patas, ¿verdad? O sea, ahí está el presidente municipal, ahí está su esposa, ahí está el gobernador de Guerrero. Y cuando tú analizas esto, ves que están involucrados junto con el crimen organizado en la corrupción, ¿verdad? El narco ha tomado una posición que debe alarmarnos. Y esto es producto de esta corrupción de la que hemos hablado. También dentro de esta visión metodológica causa-efecto, lo que podemos observar, y un poco lo platicamos previo a nuestra conversación, es de los altísimos niveles de impunidad que hoy hay en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas, Alberto, esta implicación que tiene impunidad y corrupción y que también lo que hace es que le dota de cualquier ineficacia a la política pública? La cifra que yo tengo en mente es de un 96% de impunidad. Algunos dicen que 94 y otros que 97, dejémoslo en 96. De cada 100 delitos, solamente 4 llegan a sus últimas consecuencias. Esta impunidad es lo que hace que la corrupción sea tan espantosa. ¿Por qué? Porque el riesgo a beneficio está muy a favor del beneficio con el poco riesgo en donde se contempla una impunidad del 96%. Eso es una vergüenza, pero debemos estar conscientes de ello. El índice de impunidad de México es de los más altos del mundo, Debemos estar plenamente conscientes de ello y es la impunidad la causa principal de esta espantosa corrupción de la que padece nuestro país. Otro efecto importante de la corrupción, Alberto, también tiene que ver con la baja calidad de los servicios públicos que tenemos los ciudadanos. Sistemas de movilidad, transporte público deficientes, sistemas de seguridad social que no satisfacen de manera adecuada a los ciudadanos que están enfermos, sistemas de pensiones que finalmente cuando el trabajador se retira, pues le queda una parte muy pequeña que no le permite retirarse con dignidad, como lo hacen los sistemas de seguridad social en el mundo. ¿Qué nos puedes decir acerca de la corrupción y su efecto en la calidad de los servicios públicos? Pues mire, yo creo que el problema que tenemos en este aspecto es que el desarrollo de nuestro país es completamente desigual. Estaba leyendo yo las cifras últimas y, hombre, quienes ganan 3 salarios mínimos o menos andan alrededor del 55% de la población, ¿verdad? Quienes ganan un salario mínimo andan alrededor del 10% de la población. ¿Y cómo se puede vivir con dignidad con 3 salarios mínimos y no se diga con un salario mínimo, ¿verdad? O sea, con un salario mínimo que tú tienes que alimentar, primero a ti, segundo, si tienes familia, pues hombre, es un peligro de que ese hombre tenga que recurrir a otros sistemas para poder llevar el alimento básico a los niños. Lo único cierto es que nuestro sistema productivo
deja mucho que desear. Pero por otra parte hay una enorme desigualdad. Una enorme desigualdad, porque si tú ves la cantidad que gana la gente en los extremos de riqueza en comparación con las gentes en los extremos de la pobreza, lo único cierto es que somos de los países más desiguales del mundo. Más que la pobreza, debe preocuparnos la desigualdad que es causa de la violencia. O sea, si un país, todos somos pobres, no nos aguantamos. Hay muchos países africanos que así es, pero la desigualdad da coraje, da rabia a mucha gente y es un peligro latente. Tenemos que estar conscientes de ello. Y la desigualdad en México es de las más graves del mundo. Lo expongo claramente y expongo el peligro que eso significa. Es decir, podemos observar que otro efecto de la corrupción es esta desigualdad que tú estás mencionando. Hoy lo que hemos observado, Alberto, es a lo largo de los últimos meses muchas manifestaciones que denotan el malestar, la molestia, el hartazgo de muchos ciudadanos de cómo están ejecutando las políticas, de cómo hoy los políticos no tienen esta capacidad de comunicación directa con los ciudadanos, de cómo las familias están viendo que de manera importante están viendo reducidos sus ingresos, de cómo los padres se preocupan de que sus hijos no puedan ingresar a las escuelas públicas porque hoy están saturadas, de cómo cada vez es más caro el transporte público y muchas veces les cuesta más a los trabajadores ir a trabajar que dejar a su esposa o dejar a sus hijos en sus casas. Me gustaría, para ir cerrando la conversación, Alberto, si tú estuvieras a tus nietos enfrente de ti, ¿qué les dijeras que deben hacer ellos para combatir la corrupción? Yo les diría, miren, tenemos un país maravilloso. Para mí México, a mis 81 años de edad, no lo cambio por ningún otro. Con corrupción, con todo el problema que se tiene. Yo adoro mi país, lo digo con toda sinceridad. Y este cariño al país se lo transmito a mis nietos. Siempre platico con ellos y les transmito este cariño a nuestro país. Ahora, el cariño a nuestro país nos da una gravísima responsabilidad. Lucha, por Dios, lucha contra aquello que está lesionando tan fuertemente a nuestro país, entre otras cosas, la corrupción. No la aceptes y no solamente no la aceptes, sino lucha en contra de ella. Nuestro país lo merece. Nuestro país sería mucho mejor para muchísimas personas si logramos evitar esta corrupción. Lo único cierto es que la riqueza que tenemos es mucho menor por culpa en mucho de la inmensa corrupción que padecemos. Si nosotros logramos erradicar esa corrupción, tendremos mucho mejor riqueza, mucho mejor distribuida. Y un país como México, que sea más rico y que se distribuya mejor la riqueza, sería una maravilla. Si adoramos a México por lo que tiene, por su cultura, por sus tacos, por su familia, por los amigos, por todo eso, pero si además logramos que no haya corrupción y que haya crecimiento económico, no del 2%, no del 2,5%, tenemos capacidad de crecimiento hasta el 6%. Y lo único cierto es que la incapacidad de nuestros políticos hace que estemos creciendo en el 2,5% y hace 2 años al 1,2%. No se vale, no se vale. Tenemos que hacer algo para lograr capturar esa enorme riqueza de nuestro país. Alberto, muchas gracias. Gracias por el trabajo ciudadano y gracias por formar Sociedad en Movimiento. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.